Bien, hola a todos y todas. Vamos a comenzar con la clase de hoy día y el título de la sesión será el mestizaje. Y el objetivo es comprender algunos aspectos de las características de la sociedad colonial chilena. Bien, primero que todo tenemos que primero preguntarnos qué es lo que es el mestizaje, ¿ya? Y el mestizaje étnico corresponde, como aparece en sus computadores, ¿cierto?, a la mezcla biológica. Quiere decir de que es entre grupos de distinto origen étnico. En el caso de América Hispánica, ¿cierto?, comprende las uniones entre españoles, indígenas y africanos. Es decir, el mestizaje tiene que ver con un aspecto más bien biológico, lo que comúnmente se conoce como mezclas raciales o mezclas étnicas, ¿ya? Porque si nosotros volvemos un poquito más atrás en el contenido, nos vamos a dar cuenta que cuando llegaron los españoles a América, ¿cierto? Los españoles representaban a una raza y en América había una otra raza distinta. Por lo tanto, cuando se mezclaron, ¿cierto? Se hizo esta mezcla biológica y lo que originó en primera instancia estas mezclas que finalmente llegaron ahora a la actualidad. Ya ahí hay una serie de factores y características que vamos a aprovechar de ver a continuación. Bueno, lo primero que tenemos que decir de entender sobre el mestizaje étnico es cuáles son los factores que permiten explicar este fenómeno. Lo primero es que en América había una situación de poder de los españoles por sobre el resto de la población americana y eso ya lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos sobre la pirámide de población o más bien eh, la pirámide estamental americana, en donde los españoles con los criollos estaban en la punta de la pirámide, ¿cierto? E indígenas con las personas de raza negra estaban en la base de la pirámide. Por lo tanto, había, como aparece en el punto uno, una situación de poder desequilibrada. Es decir, los españoles tenían más poder, ¿cierto?, por sobre los indígenas y los negros. Con eso es lo que se conoce como relaciones de poder asimétricas. En un segundo punto, tiene que ver con las relaciones de trabajo a través de la encomienda, que fueron un espacio propicio para el mestizaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que era la encomienda en primer lugar? La encomienda era un sistema de trabajo en el que un español, poderoso español, ¿cierto?, se le encomendaba, de ahí viene la palabra, se le encomendaba o se le obligaba eh, a, eh, o más bien dicho, se obligaba a los indígenas a trabajar. Como se había en un pasado, al principio de la época colonial, o cuando llegaron los españoles a América, se llegó a la conclusión de que los indígenas eran seres humanos, pero eran seres humanos incapaces. ¿Qué significa eso de seres humanos incapaces? Significa que eran personas que no podían tomar decisiones por sí mismas. Por lo tanto, sus decisiones, que la más importante era creer en Dios y ser evangelizado y culturizarse en la cultura española, esa decisión tenía que, o esa responsabilidad tenía que recaer en manos de un encomendero o un español. Y a cambio de eso, la corona española le permitía a este encomendero usar esa fuente de trabajo, esa fuerza de trabajo, se la permitía usar para la extracción de oro y plata. ¿Por qué? Porque como la corona española no le pagaba, tenía que usar este sistema. En el fondo, para poder traducirlo, ¿cierto?, a términos más comunes y corrientes, se obligaba a los indígenas y a los negros a trabajar para un español y a cambio el español los evangelizaba le enseñaba la Biblia, ¿cierto? Y los evangelizaba en los ritos religiosos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, en esta encomienda también se propiciaba, como se aparece en la diapositiva, el mestizaje. Como había una relación de poder asimétrica, ¿cierto?, en donde uno mandaba y el otro obedecía, era, se caían en estos abusos, y hablemoslo con las palabras como son, ¿cierto?, en relaciones no consentidas o abusos sexuales o violaciones principalmente de mujeres. En el caso de los hombres se dieron este tipo de situaciones, pero era menos.
También un tercer punto tiene que ver con la relativa escasez de mujeres blancas, y eso ya lo habíamos hablado anteriormente cuando dijimos que los españoles cuando llegaron a América llegaron sin sus esposas. Por lo tanto, también sumado a que las características morales y éticas de la sociedad española de la época y quienes llegaron a América no eran precisamente personas con un criterio más bien formado, sino que eran personas que o eran criminales o eran personas que buscaban aventura. Entonces también se daba que había una situación de impunidad acá en América, como nadie lo estaba controlando, se daba rienda suelta a los impulsos sexuales que cada uno tenía. Por lo tanto, se cometieron muchas violaciones y atrocidades que terminaron incluso muchas veces en asesinatos y en suicidios de las propias mujeres indígenas. Por lo tanto, también había una relativa escasez de mujeres blancas. Bien. Entonces llegaban sin su esposa, básicamente. Bien, ya tenemos tres factores interesantes de discutir, ¿cierto? Sobre todo el punto número 3. Otra de las características que tenía este mestizaje étnico es que ocurre, como ya lo habíamos hablado, con relaciones forzadas y relaciones consentidas informales entre hombres españoles y mujeres indígenas. Es decir, se daba la posibilidad que eh, las relaciones fueran no consentidas, violaciones, abusos sexuales, o consentidas, como se dio en algunos casos, ¿cierto?, en donde había mujeres indígenas que eh, aceptaban la, aceptaban la posibilidad, ¿cierto?, de mantener un concubinato con un hombre español, a pesar de que la Iglesia Católica se oponía a este tipo de relaciones formales, ¿cierto? Porque corresponderían, en términos muy comunes y corrientes, sería como caer en una relación pecaminosa, ¿cierto? Porque por la condición inferior que en esa época se pensaba que tenían las mujeres y los hombres indígenas. Estas últimas, es decir, las relaciones consentidas informales, se conocieron con el nombre de amancebamiento, barraganía o concubinato. La que más nos hace ruido o la que nos suena es la de concubinato. ¿En qué quería o qué se trataba esto? ¿Qué quiere decir esto? Es que el español perfectamente podría haber estado casado con una mujer española de raza blanca, pero en la informalidad podía mantener relaciones sexuales o podía tener una pareja indígena. En el caso de eso se conocía como con el nombre de concubinato. El concubinato estaba penado por la ley, ¿cierto? Y constituía delito. Por lo tanto, muchas de esas relaciones consentidas entre españoles e indígenas, o españolas e indígenas, eh, se mantenían en secreto, dada la rigurosidad con que era tratado el tema en la época colonial. No podían, bajo ningún punto de vista, tener algún tipo de relación, por lo tanto se mantenían siempre a escondidas, como casi como amores prohibidos. Eso era lo que ocurría. Bien, por lo tanto, podemos, a través de tener una conclusión, podemos decir de que habían relaciones consentidas y habían relaciones no consentidas. La mayoría eran no consentidas y eso se explicaba básicamente porque se pensaba de que las mujeres indígenas estaban en inferioridad con respecto a los españoles, ya sea en inferioridad de fuerza, ya sea a través del estatus jurídico. El estatus jurídico quiere decir de que los españoles tenían mucho más derechos que los indígenas, por lo tanto ellos pensaban de que podían hacer lo que querían. ¿Cierto? Las penas por asesinar, ya lo habíamos hablado en una de las clases, las penas por asesinar a una indígena no eran nada en relación si es que se asesinaba a una mujer española. ¿Bien? Bien, ¿cuáles son las consecuencias del mestizaje étnico? La primera es que este mestizaje se desarrolló durante la época colonial. Recordemos que la época colonial va desde 1601 con la llegada de Alonso de Rivera hasta 1810 cuando se forma la primera junta de gobierno que da paso a la emancipación de Chile, al proceso de emancipación chilena. Por lo tanto, durante este periodo
tuvo un profundo impacto en la sociedad americana hispana. Este proceso no solamente se dio en Chile, sino que se dio en todos los lugares, en Perú, en Bolivia, en Argentina, ¿cierto? En todos los lugares se generaron estas mezclas étnicas entre españoles e indígenas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? La primera de ellas es que el rechazo de la corona española y la censura de la Iglesia Católica de este tipo de relaciones entre español e indígena. Yo lo había adelantado anteriormente, ¿cierto? La corona española censuraba este tipo de, de relaciones, ¿cierto? Y la Iglesia Católica también moralmente lo censuraba a través de considerarlo una acción pecaminosa. Por lo tanto, se perseguía moralmente y se perseguía penalmente a todos aquellos individuos que mantuviesen relaciones no consentidas y consentidas con indígenas. También, otra consecuencia es que el surgimiento de una población mestiza que se convertiría en un grupo mayoritario de la población. Al principio de la colonia, estamos hablando del 1601, siglo XVII, todo el siglo XVII, lo que más predominaba en este país eran o españoles e indígenas. O sea, había mucha población indígena, pero ese equilibrio poblacional fue disminuyendo por varias razones. La primera es que hay un proceso bélico que ocurre en Chile que se conoce como la Guerra de Arauco, lo que provoca que la población indígena disminuyera bastante. Por un lado disminuye la población indígena, pero ¿qué ocurre con el mestizaje? Porque era tanto en los nacimientos de niños y niñas mestizas con padres y madres españoles e indígenas, que la población mestiza comenzó a ser el grupo mayoritario de la población. Por lo tanto, ocurría de que los indígenas ya dejaron de ser productivamente importantes para los españoles, sino que ahora todos los trabajos que en principio hacían ya sea por esclavitud forzada o por encomienda, todos esos trabajos que realizaban los indígenas pasaron a ser parte del trabajo que comenzaron a hacer los mestizos. Y también ocurría de que a medida que empezó a pasar el siglo, comenzaron los españoles a acumular grandes cantidades de tierras. Y esas cantidades de tierras se llamaban fincas, haciendas, ¿cierto? Grandes territorios como los que podemos ver en la zona de Colchagua, en Rancagua, en Talca, ¿cierto? Que todavía existe un grupo de poderosos agricultores, ¿cierto? Que tienen miles y miles de hectáreas acumuladas en una sola persona. Bueno, eso ocurría también en la colonia, ¿ya? Y esas haciendas, que la actividad económica principal era la agricultura, ¿cierto? Era trabajada por mestizos. Los mestizos con el tiempo se convirtieron en la mano de obra principal de la época colonial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eran el grupo mayoritario. También, como otra de las consecuencias, es que los mestizos también se organizan como un grupo social diferenciado con una identidad propia. Aquí también ocurre algo interesante. Los españoles ya tenían una identidad propia de España, obvio. Los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en Chile, también fueron creando una identidad, sobre todo una identidad nacional de sentirse chilenos más que españoles. También estaban los indígenas los que vivían desde el río Biobío al sur, tenían una forma de vida, una forma de identidad, y también los que vivían con los españoles habían generado espacios de identidad propia. ¿Qué ocurría con los mestizos? En buen chileno no eran ni chicha ni limonada, no eran ni españoles ni indígenas, por lo tanto eran segregados o eran discriminados tanto por españoles como por indígenas, lo que provocó, ¿cierto?, de que este grupo generara su identidad propia. Se dice que la mayoría de las características que nosotros tenemos como sociedad vienen de este grupo mestizo, porque nosotros no somos 100% españoles ni tampoco somos 100% indígenas, sino que somos una mezcla. Ya habíamos hablado de un porcentaje y yo les había comentado de que era cerca del 80% más o menos que de la población chilena que era considerada como población mestiza, ¿ya? Recordemos también que el concepto de identidad quiere decir que son aquellas características propias de un grupo, ¿cierto?, que se van traspasando de generación en generación y que se van arraigando a través de la tradición.
Es decir, que la identidad de cada grupo va a depender, ¿cierto?, de las actividades que se vayan realizando año tras año. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la cueca, pensamos en las ramadas, por ejemplo, eran un espacio de diversión que no era español y que no era indígena, pero sí era mestizo. Entonces, ellos crearon sus propios espacios, como el caso de la ramada, el caso de la cueca, ¿cierto? Y otras actividades alimentarias también, que los convirtieron en un grupo que era distinto al indígena y al español. Bien, y también el mestizaje se convertiría en la base de la conformación social de gran parte de las naciones de América Latina hasta la actualidad. ¿Ya? Eso quiere decir de que la mayoría de los países americanos, en mayor o en menor medida, tienen rasgos mestizos. Hay países que son más indígenas que españoles, por decirlo de alguna manera, y hay otros que son más españoles o europeizados o más como indígenas. Pero eso tiene que ver también con otras cosas, como por ejemplo el exterminio español o el genocidio, exterminio español que realizó sobre los grupos indígenas. Si pensamos, por ejemplo, en sociedades como la peruana, como la boliviana, nos vamos a dar cuenta de que más del 90%, más del 95% de su población es una población indígena mestiza, frente a un grupo muy pequeño. En Bolivia, por ejemplo, la mayoría de la población es indígena mestiza. Hay un grupo muy pequeño que vive en Santa Cruz, en el norte de Bolivia, que mantiene características raciales españolas, pero muy poco. También tenemos el caso peruano, que la población indígena supera el 90 y tantos por ciento. En el caso argentino-chileno, la situación cambia. ¿Pero por qué? Porque como lo que ocurre es que como en Chile se desarrolló una guerra de Arauco, la guerra de Arauco fue matando muchos españoles, muchos indígenas, ¿cierto? Y eso también afectó directamente al mestizaje. Si vemos el caso de Argentina, también ocurre lo mismo. En Argentina, por estar cerca del Océano Atlántico, tenía más acceso a Europa, ¿cierto? Y con la llegada de inmigrantes la población se fue europeizando, no tanto como Chile, pero esa es la explicación de por qué hay países como Bolivia, como Perú, que son muy indígenas, o Chile y Argentina, que lo son muy pocos. Esto no es una aseveración ni un juicio de valor, ni estar diciendo de que uno es mejor que otro. Solamente lo que estamos acá haciendo es comparando dos realidades distintas. ¿Y por qué esas realidades son tan distintas? Porque sus procesos históricos son muy distintos. Por un lado, en Bolivia y en Perú hay un mayor respeto hacia las tradiciones ancestrales de los grupos, sobre todo porque ahí se desarrolló el imperio inca de varios miles de años, y en Chile hay una suerte de genocidio o exterminio hacia el pueblo mapuche, ¿cierto? Lo que hizo disminuir las tasas de mestizaje. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, a modo de síntesis, podemos decir de que el mestizaje es una mezcla racial. Hubo factores como las relaciones de poder que se dieron, la baja que llegaban muchos hombres españoles a Chile y a América, ¿cierto? La moralidad del español también de abusar sexualmente de las indígenas. También tenemos consecuencias de eso, como por ejemplo que paulatinamente el indígena pasó a ser una minoría de la población frente al mestizaje que se convirtió en el caso de Chile en la gran mayoría. Bien, solamente vamos a dejarlo hasta aquí para trabajar la próxima semana lo que se conoce como el sincretismo cultural. Así que solamente vamos a trabajar hoy lo que es el mestizaje étnico. Nos vemos, que les vaya muy bien.